Saludos y bendiciones para todos. Soy el comisario del 6CPC, Joel Colina Sánchez, alias Salomón. Este video lleva por título Traidor apátrida, dedicado al traidor de Hugo Chávez Frías. Y les hago la siguiente pregunta a los chavistas. Si usted es chavista, no es bolivariano. Entonces decida, ¿qué es usted? ¿O es bolivariano o es chavista? Y paso a explicarle el motivo y el porqué. Las ideas comunistas, las ideas socialistas, el socialismo del siglo XXI son contrarias a lo que es las ideas del general Simón Bolívar. Y esto es por lo siguiente. Aquí tenemos esta obra. Es una biografía del general Simón Bolívar que lleva por título Bolívar y Ponte. Fue escrita por Carlos Marx en enero del año 1858. Esta biografía fue solicitada por la nueva Academia Americana a Carlos Marx, y el editor de la Academia Americana no aceptó esta biografía por ser una biografía deficiente, de mala calidad del general Simón Bolívar. Luego, en unas misivas, unas cartas entre Carlos Marx y Federico Engels, Carlos Marx comienza a despotricar de Simón Bolívar, a hablar mal de él. Por eso es que todos los historiadores lo saben, que el mayor detractor en toda la historia del general Simón Bolívar es Carlos Marx. Y cuando Hugo Chávez convirtió una revolución bolivariana con lo que se conocía como el árbol de las tres raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, en una revolución comunista, marxista, que él llamó socialismo del siglo XXI, traicionó el pensamiento bolivariano. Para que tengan una idea, Carlos Marx se refiere a Simón Bolívar como el Zolouque de América, comparándolo con Faustino Zolouque, que fue un dictador haitiano que tomó el poder en Haití y se proclamó emperador con el nombre de Faustino I. Y así Carlos Marx se refería a Bolívar. Otra de las maneras de cómo Carlos Marx se refería a Bolívar era la siguiente. Él le decía el Napoleón de las retiradas. Y el odio que le tenía Carlos Marx a Simón Bolívar era notorio. Por eso es el mayor detractor de Bolívar en toda la historia. Y Hugo Chávez, traidor del pensamiento bolivariano, debió haberlo sabido, tal cual como él era conocedor de la historia venezolana, sobre todo la del general Simón Bolívar. Él estaba claro de cómo Carlos Marx se refería a Bolívar, y teniendo ese conocimiento no le importó y cambió la revolución bolivariana por una ideología marxista. Esto también tiene su origen en algo que se conoce como las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que fue una guerrilla impulsada por Fidel Castro en Venezuela en 1962. Y en 1967 es la única vez que ha sido invadida Venezuela, por lo que se conoce como la invasión de Machurucuto, un grupo guerrillero de cubanos e insurgentes venezolanos ingresaron por las costas de Machurucuto en el estado Miranda y fueron enfrentados por la Guardia Nacional, y allí murieron varios guerrilleros. De ellos se salvó Sotero Rojas, quien posteriormente fue presidente de la Asamblea Nacional en el gobierno de Chávez. ¿Y qué tiene que ver la Fuerza Armada de Liberación Nacional? Pues uno de los combatientes de estas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional se llamaba José Esteban Ruiz Guevara, apodado Conde Cagliostro. Era un historiador y un intelectual de Barinas, de la izquierda comunista. Fue fundador del Partido Comunista en Barinas y era vecino de la familia Chávez. José Esteban Ruiz Guevara adoctrinó primero a Adán Chávez, hermano mayor de Hugo Chávez, y después adoctrinó al propio Hugo Chávez en lo que es el marxismo, lo que es el comunismo. Y Chávez él mismo lo confesó en una locución presidencial al día siguiente que pierde el referéndum por la reelección indefinida en el 2007. Recuerdan esa noche que decían que le había caído golpe a las paredes y que por eso tenía las manos vendadas e hinchadas.
Al siguiente día, él hace una locución presidencial. Y en esa locución presidencial, que era frente al alto mando militar, él confesó que toda su vida había sido guerrillero y había sido comunista. Y el propio José Esteban Ruiz Guevara lo menciona en una oportunidad, que cuando Chávez estaba en la academia y querría renunciar, él mismo le dijo que no renunciara, porque para los planes del comunismo era importante que militares estuvieran en la Fuerza Armada Nacional. Por eso es que Chávez también era un traidor de su alma mater, de la Academia Militar y del Ejército venezolano y de la Fuerza Armada. También hay un episodio que al año siguiente que Chávez sale de la cárcel, fue a Apure y allí se reunió con efectivos, con integrantes del ELN, porque Chávez estuvo destacado cuando era militar activo en Apure y hizo contacto con grupos guerrilleros y era adepto a esos grupos guerrilleros, en este caso al ELN. Y un día antes de la masacre de Cararao, donde murieron varios infantes de marina en el puesto de Cararao, Chávez estuvo en esa zona y estuvo reunido con los que perpetraron esa masacre. Y de esas investigaciones fue asignado fiscal para investigar el caso el coronel Eladio Aponte Aponte, quien posteriormente fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y también de manera que no se explica, el presidente de aquella época, Rafael Caldera, no le dio mayor importancia a esa averiguación, solamente para proteger a Hugo Chávez Frías. En otro punto de idea, Chávez nunca debió haber sido presidente, porque Chávez tuvo que haber sido inhabilitado, porque la Constitución del 61 decía que una persona que haya sido juzgada, sentenciada por un tribunal, no podía ser candidato presidencial. Por eso es que Rafael Caldera impulsó un sobreseimiento. Chávez nunca fue condenado, nunca fue juzgado por los sucesos del 4 de febrero, donde murieron personas. En las adyacencias del Palacio de Miraflores murieron venezolanos. En el canal venezolano de televisión, Jessy Chacón, ahí desvivieron también a varios venezolanos. O sea que los golpistas del 4 de febrero nunca recibieron un castigo por las malas acciones que ejecutaron. Y bueno, con los sucesos de Cararao, del cual fue investigado Hugo Chávez Frías, también es un acto de traición a las Fuerzas Armadas. Por eso es que ustedes, militares que defienden al chavismo, deben entender que están defendiendo a un grupo de traidores. Venezuela no merece que estos traidores gobiernen, y de paso Venezuela está en una situación deplorable, malos sueldos, hambre, miseria. Son unos ineptos, unos ineficaces con un mal gobierno. Venezuela vive la peor crisis social y económica de su historia. Por eso es que Hugo Chávez y los chavistas son contrarios a las ideas bolivarianas, son traidores, son apátridas. Nuestra propuesta es la creación del Ejército Libertador de Resistencia Armada, que sería una fuerza militar de venezolanos en el exilio para liberar a Venezuela. Para culminar, como siempre termino, con Dios, Venezuela lucha por la justicia y la libertad. Muchas gracias.